Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la miniserie completa Superior Avengers del 2025 con guión de Steve Fox y arte de Luca Maresca y Kyle Hotz. Espero que les guste. La historia comienza en Washington DC. El caos estalla cuando Annihilus lidera una invasión frente al Capitolio. La Annihilus Wave, la ola de Annihilus. Criaturas voladoras y gusanos gigantes se lanzan al ataque. Entre los escombros, una mujer corre aterrada, perseguida de cerca por Annihilus. Cae al suelo, presa del pánico, y suplica por su vida. En el último segundo, una figura veloz y poderosa impacta el suelo con fuerza, alejando a la mujer de las garras de Annihilus. Aún temblando, ella le agradece entre lágrimas, pero su salvadora se limita a decirle que se mantenga fuera del camino. Con voz firme y sin perder de vista el combate. Inmediatamente regresa a la batalla, ya que los bichos están descontrolados, y luego pregunta a través de su intercomunicador por el estado del equipo, mientras lanza una patada directa contra otro enemigo. En el cielo, Dr. Octopus flota entre las criaturas invasoras, usando sus tentáculos metálicos para aplastar a cada enemigo que se cruza. La otra persona, quien luego nos enteraremos que es Killmonger, lo observa desde abajo y le pregunta por su situación. Dr. Octopus responde que está diezmando sus filas. Uno de los tentáculos atraviesa a una de las bestias, haciendo estallar su cuerpo en pleno vuelo. Con una sonrisa seca, Dr. Octopus admite que este tipo de trabajo de campo no es precisamente de su agrado, aunque reconoce que Malekith, a quien sigue con la mirada desde la distancia, parece estar disfrutándolo bastante. En tierra firme, Malekith se lanza al combate con violencia, maravillado por los fluidos viscosos que emergen de las criaturas, extendiendo su brazo para atravesarlas de lado a lado. Mientras celebra esa carnicería sin restricciones, Killmonger le lanza una advertencia al viejo elfo bastardo, que tenga cuidado de no dañar inocentes. Pero Malekith declara que ese matadero se ha convertido en su lienzo. Más allá, Onslaught recibe la orden de evacuar a los civiles. Con tono sarcástico, comenta que dejó su molesto comunicador en el jet, pero asegura que los está leyendo mentalmente todo el tiempo. Extendiendo su mano, crea una burbuja psíquica que envuelve a un grupo de seres humanos, elevándolos mientras los saca del peligro, y añade que los humanos tienen suerte de estar siendo evacuados. En otro sector, una nueva amenaza avanza con fuerza. Abomination, con determinación, se lanza hacia el enemigo, declarando que lo hace en nombre de Doom, y grita, "Hail Doom". Killmonger, en plena acción, se comunica mentalmente con Onslaught, pidiéndole que la conecte directamente con Ghost, sin que su benefactor se entere. Onslaught responde con ironía, diciendo que su anhelo siempre fue convertirse en un simple operador de central telefónica. Mientras tanto, Ghost se lanza con precisión letal contra una de las criaturas, atravesándola con una de sus armas. Informa que tienen controladas a las unidades enemigas y de inmediato recibe nuevas órdenes. Debe avanzar hacia su objetivo secundario. Con rapidez, se desliza entre las columnas del Capitolio. En otro frente de batalla, Abomination arremete con fuerza contra Annihilus, derribándolo con un golpe devastador y le exige que suplique por misericordia. Pero Annihilus contraataca y golpea a Abomination, mientras grita algo en su idioma alienígena. Más atrás, Malekith se une a Dr. Octopus, exigiendo que lo transforme en un arma gloriosa. Dr. Octopus, sin perder la concentración, le responde con sequedad que se calle, ya que está afectando su puntería, mientras lo lanza hacia su objetivo, Annihilus, con uno de sus tentáculos. Abomination observa la escena con determinación, diciéndole a Annihilus que aún no es tarde para que suplique por la misericordia de Doom. Annihilus lanza un nuevo rugido al ser impactado por Malekith, quien atraviesa el aire con un golpe devastador. Al verlo ponerse de pie, Killmonger le dice a Onslaught que no deje que Annihilus vuelva a levantarse. Onslaught responde sin dudar que se hará como ella indique. Con un rayo brutal, lanza a Annihilus contra una estructura cercana, estrellándolo con un impacto que retumba entre los muros. Entonces, al verse derrotado, Annihilus abre un portal dimensional
mientras dice algo en su idioma. Y producto de ello, todos los insectos gigantes y gusanos colosales se retiran por el portal. Entre los escombros, un hombre en traje se arrastra con dificultad desde debajo del cuerpo de una de las criaturas caídas. Aún sacudido por el ataque, balbucea mientras pregunta si las monstruosidades se han ido y si ya es seguro. Mira con desconcierto hacia los combatientes y, confundido, lanza una pregunta, sin comprender quiénes son esas personas que se han enfrentado a las bestias. Frente a él, Killmonger le responde que, para cualquiera que observe, la respuesta es evidente. La respuesta a la pregunta del senador no se hace esperar. Killmonger lo dice con claridad. Ellos son los Avengers, los Vengadores. Y vemos a estos Superior Avengers, con Killmonger, Doctor Octopus, Onslaught, Malekith, Ghost y Abomination, frente al senador caído, con Abomination proclamando una vez más su fidelidad. Hail Doom. La historia retrocede 2 semanas atrás, en Latveria. En lo alto de una montaña se alza el castillo de Doom, imponente bajo el cielo nocturno. Dentro del taller, Christoph Bernard, hijo adoptivo de Victor Von Doom, trabaja con frustración frente a una consola. A su alrededor, varios Doombots se ocupan de diferentes tareas, mientras él se enfrenta a fallos técnicos. Maldice el sistema mientras pide con apuro una varilla estabilizadora. Uno de los Doombots comenta que Doom nunca tuvo dificultades con la plataforma temporal. Christoph, agotado, le agradece con ironía la observación, mientras el sistema finalmente reacciona. Frente a él, un portal místico se abre con fuerza, iluminando la sala con un resplandor intenso. Desde el vórtice brillante emerge Victor Von Doom. Christoph lo saluda con respeto, llamándolo padre. Luego le pregunta si su misión diplomática en Wakanda fue exitosa. Doom responde con serenidad, asegurando que todo sucedió como había previsto. Wakanda es una nación orgullosa, dispuesta a luchar por mantener su independencia, aunque ya había voces internas dispuestas a rendirse. Aún así, la resistencia no será necesaria. Doom, condescendiente, permitirá que mantengan su soberanía, ya que todos los caminos conducen a Doom. Doom observa la plataforma frente a él. Le pregunta a Christoph si este es el proyecto especial del que le habló, su llamado Avengers Initiative, su iniciativa Avengers. Christoph asiente y le explica que, una vez terminadas las mejoras a la plataforma temporal, será capaz de buscar en el flujo del tiempo futuros donde el reinado de Doom haya prosperado. Con entusiasmo, Christoph plantea una idea ambiciosa: traer campeones del futuro al presente como prueba viviente para los escépticos y los que aún dudan del destino que Doom promete. Doom se acerca con firmeza y le ordena que se lo muestre. Christoph, aún inseguro, admite que los ajustes no están completamente estabilizados y que las funciones de navegación temporal no han sido calibradas del todo, así que no puede garantizar que eso funcione. Pero Doom no acepta excusas. Le recuerda con autoridad quién es él. Eres el hijo de Doom, Christoph. Muéstramelo. Christoph obedece la orden de Doom y activa la consola. Con un gesto tenso y sin apartar la vista de los controles, inicia la búsqueda cronológica. Un resplandor envuelve la plataforma temporal mientras la energía se intensifica. En cuestión de segundos, una figura comienza a materializarse entre las partículas de luz. Desde la tormenta temporal emerge un Hulk, con expresión de desconcierto y furia. Su identidad es revelada al instante. Sujeto designado, Cho Amadeus, procedente del año 44 después de Doom. Todavía desorientado, Amadeus Cho observa a su alrededor, preguntándose dónde está. Christoph recibe con solemnidad al recién llegado. Le da la bienvenida como futuro súbdito del glorioso Doctor Doom, explicando que tiene el honor de regresar al origen del reinado de su rey, como testigo del dominio eterno de Doom sobre una nación unificada. Pero las palabras de respeto se estrellan contra la furia del visitante. Amadeus Cho reconoce a Doom al instante y su rostro se transforma en ira. Le grita que lo arruinó todo en su tiempo, llamándolo déspota y loco. Antes de que alguien pueda reaccionar,
lanza un puñetazo devastador que derriba a uno de los Doombots. Clama con rabia que Doom desgarró el mundo. Desde un rincón, Christoph intenta calmar la situación y promete hacerse cargo, sin poder ocultar el nerviosismo en su voz. Pero la respuesta de Doom ante la insubordinación de Cho es inmediata y fulminante. Con un gesto de su mano, desata una explosión de energía que consume a Amadeus Cho con un estruendo abrasador, dejando claro que no hay lugar para la disidencia en su presencia. Sin girarse, Doom se aleja del lugar, dejando a Christoph con una última orden. Le recuerda su legado, que él es el hijo de Doom y que no debe olvidarlo. Christoph permanece en silencio, abrumado por la presión, llevándose la mano al rostro mientras escucha la orden de Doom. ¡Muéstramelo! En el presente, en Washington, D.C., con la bandera de Doom ondeando sobre la Casa Blanca, una multitud de reporteros se agolpa ante un podio, donde está Christoph. Con tono solemne, Christoph agradece la presencia de todos a pesar del caos causado por la Annihilation Wave del día anterior. Habla en nombre de su padre, Victor Von Doom. Señala que, hasta ahora, los ciudadanos no han sido protegidos del peligro por seres como Captain Marvel, Iron Man o los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos. Recuerda que estos héroes fallaron incluso cuando enfrentaron a una amenaza similar hace un año, dejando a los neoyorquinos vulnerables. Pero, bajo el reinado de Doom, concluye, eso no volverá a ocurrir, porque bajo Doom, asegura, el mundo no estará sin héroes. Y le presenta al mundo a los Superior Avengers, los Vengadores Superiores. Explica que han sido traídos desde un futuro lejano, elegidos para servir como prueba viviente del orden, la paz y la estabilidad que reinarán bajo el mandato benevolente de Doom. Menciona a cada miembro con precisión: Malekith, Onslaught, Killmonger, Abomination, Doctor Octopus, Ghost y Killmonger. Todos ellos serán el símbolo de la era de su padre, Victor Von Doom. Añade que aunque puedan parecer amenazantes, es precisamente esa fuerza la que garantiza el cumplimiento de las promesas de Doom. La vieja noción de los Avengers ha quedado obsoleta. Este equipo representa una nueva visión. No solo son héroes, son el futuro. Abomination alza el escudo con orgullo. A su llamado, el público comienza a aplaudir. Hail Doom. En Doomstadt, tras el espectacular debut de los Superior Avengers, el equipo regresa a su base. Desde el interior, Christoph celebra el resultado. No podrían haber pedido una mejor presentación. Lanzar al equipo como salvadores durante la Annihilation Wave fue un movimiento preciso, con un efecto inmediato en la prensa, que ahora los aclama. Killmonger comenta que Christoph ha demostrado ser tan astuto como su padre, pero, al menos, su rostro es más agradable a la vista. El equipo se adentra al interior del complejo, dejando atrás a Christoph, quien les dice que les avisará si surge alguna amenaza durante la noche. Los Superior Avengers llegan a un salón de arquitectura lujosa, con pisos de mármol y muros ornamentados. Mientras caminan juntos, Doctor Octopus comenta en tono irónico que el coqueteo anterior debió ser una táctica de manipulación. Killmonger le advierte que cuide su lengua, recordando que su benefactor es el hijo de Doom y que deben venerarlo y conocer cuál es su lugar. En un espacio más privado, Olivia Octavius revela su verdadera intención. Ella ha convertido ese lugar en una caja negra, fuera del alcance de cualquier observación, y asegura que si Christoph llega a monitorearlos mientras están en su verdadera misión, sus drones camuflados deberían ser suficientes para engañarlo, ya que su inteligencia artificial adaptiva está siglos por delante de lo que esta época considera inteligencia artificial. Frente a uno de esos drones, construido a imagen de Olivia, Killmonger le pregunta si acaso ha olvidado lo que su arrogancia les costó en el pasado. Nos movemos a Doomstadt, en un futuro marcado como año 128 después de Doom. El lugar se encuentra en ruinas. En medio de una explosión devastadora, Killmonger y Olivia Octavius luchan por abrirse paso entre los escombros. Todo se desmorona a su alrededor. Esto no puede estar pasando,
dice ella con incredulidad. Había protocolos, medidas de seguridad. El viejo no tendrá la última palabra, dice Killmonger, pero Olivia le recuerda cuánto tiempo invirtieron en ese plan. Planearon eso durante años. Frente a un vórtice dimensional que se abre de forma inestable, Olivia observa desesperada. No puede terminar así. Del vórtice se ve emerger una enorme mano negra, mientras el portal se agita. Mientras tanto, Olivia, en el presente, le responde con gravedad. Todos seguimos cargando las cicatrices de la última incursión. Créeme. Ninguno de nosotros se ha olvidado de lo que estamos huyendo. Y Killmonger asiente. Luego le hace una pregunta a Ghost. ¿Ya dejaste el artefacto que recuperaste del Capitolio? No, responde ella. No quería ir sola. Le daba miedo. Killmonger le responde que entonces no hay tiempo que perder. Y le indica que abra la puerta. Con la mano extendida, Ghost activa su poder. La energía se concentra en su palma mientras ordena a todos que se aparten. Frente al equipo, un resplandor comienza a formarse, mientras todos observan en silencio cómo el portal se abre ante ellos. Están listos para cruzar. Nos movemos a la Negative Zone, la zona negativa, donde el equipo emerge frente a una estructura colosal, la Prisión 42. Las rocas flotan a su alrededor, mientras se enfrentan al entorno hostil de este otro plano. Onslaught observa la instalación con una mezcla de cinismo y aprecio. ¡Qué bendición!, dice, que los héroes de esta era hayan dejado una penitenciaría tan perfectamente impenetrable simplemente abandonada. Los demás se agrupan tras de él, contemplando el complejo con atención. Desde atrás, Malekith respira profundamente el aire del lugar y murmura que huele a ausencia. En los desolados alrededores de la Prisión 42, el grupo avanza entre los escombros. Ghost indica que deben añadir el artefacto al resto del botín y le recuerda a Killmonger que no se demoren, que los insectos están descontrolados y que Doom podría tener agentes infiltrados incluso allí. Killmonger mantiene una postura firme, sin vacilar ante el caos. Si su presencia ha enloquecido a Nihilus, entonces lo derribarán o lo desatarán contra sus enemigos. Y luego le dice a Ghost que si ella muestra inquietud por posibles espías, que no sea paranoica, que ellos eligieron ese lugar precisamente para evitar la mirada de Doom, y que no olvide que ya mataron a Doom una vez. Y si es necesario, quemarán toda esta era hasta convertirla en cenizas, con tal de recuperar el futuro que les pertenece. La historia comienza en la Prisión 42, ubicada en la zona negativa. Abomination lanza una pregunta. ¿Pueden sentirlo? Ghost reacciona sorprendida. Le pregunta qué debe estar sintiendo. Abomination se lo aclara. Habla de la magia, de la savia vital de Lord Doom que emana del objeto sagrado que ella recuperó. Les pregunta si pueden sentir cómo fluye por sus cuerpos. Doctor Octopus le responde que, como ya se lo he explicado muchas veces, la energía arcana existía mucho antes de que Doom llegara. Él solo la acaparó, llevándolos a todos hacia la ruina. La voz de Onslaught resuena mientras camina junto a los demás. Afirma que los pulsos psíquicos indican que la instalación sigue vacía. Ellos son la única vida inteligente en el lugar, aunque duda que todos sus acompañantes califiquen como tal. Doctor Octopus le pregunta a Ghost, ¿qué encontraste allá bajo el Capitolio? Sus escaneos indicaron que el nivel de energía era mínimo. Los sensores apenas lograron detectarlo. Ghost le entrega el objeto y responde, dudo que supieran que contenía energía mágica. Solo estaba acumulando polvo. No lo van a extrañar. Malekith interviene y dice que eso mismo piensa de cada extremidad que les cortó. Killmonger declara que cada herramienta que les ayude a recuperar su futuro tiene valor. Doctor Octopus toma la palabra. Dice que, sinceramente, no pueden darse el lujo de ser selectivos, considerando las demandas de energía del Arcane Warhead, la ojiva arcana. Onslaught responde que podrían cargar ese artilugio mucho más rápido si simplemente siguieran su consejo.
Killmonger argumenta que matar a Scarlet Witch atraería a todos los X-Men y Avengers sobre ellos antes de que pudieran regresar con vida. Deberá guardar sus rencores para él mismo. Doctor Octopus se ajusta las gafas y lanza una advertencia. Todos deberían cubrirse los ojos si no quieren sufrir quemaduras en la córnea. El Warhead comienza a activarse, emitiendo un zumbido intenso. Doctor Octopus comenta que lograron una buena carga de energía. Aunque solo es una gota en el océano, fue más de lo que esperaba. Abomination murmura que se están acercando. Están cada vez más cerca de poder reclamar el verdadero reino de Lord Doom. Una visión muestra una garra púrpura emergiendo de un vórtice de energía, la misma que vimos en el número anterior, pero aún no sabemos qué es. Killmonger, llevándose las manos a la cabeza, contradice a Abomination. No, aún no están preparados, ni siquiera están cerca de poder enfrentar a aquello que dejaron atrás. Nos movemos a otro lugar y otro tiempo. Doomstadt, año Doom 128, o el año 128 después de Doom. Y vemos lo que ya se dijo antes. Killmonger atravesando a Doom con su espada. Doom exclama, incrédulo. ¿Cómo? Killmonger retira la espada de su cuerpo y le revela cómo lo hizo. Mysterium, metal antimagia. Onslow minó lo que pudo de lo que quedaba de Krakoa. Onslow comenta que no es común poder mezclar negocios con placer. Doom responde con pena y desprecio. Ustedes eran mis acólitos. Los saqué de la ruina. No había nada que pudieran querer de la vida. Y aún así, todavía me traicionan. Killmonger lo golpea en el rostro, mientras le dice que sí había algo que querían. Querían libre albedrío, tener la libertad de elegir. Doom responde que la humanidad no es lo suficientemente responsable como para manejar el libre albedrío. Según él, necesita una Iron Hand, una mano de hierro, la mano de Doom, para guiarla. Mientras cae, Onslaught responde con desprecio. Iron Hand o Idle Hand. Le cuestiona si esa mano es de hierro o si es una mano ociosa. Mientras Doom se encerraba con libros de hechizos y baratijas en su torre en ruinas, ellos se encargaban de sostener el orden mundial. Si Doom se hubiera dignado a salir de su trono dorado más de una vez por década, quizá lo habría notado. Su One World Under Doom, ese único mundo bajo Doom, ya no existe. Un dios ausente dejó que se marchitara y se pudriera. ¡Qué triste! Doom yace en el suelo, derrotado, y murmura que si supieran sobre todos los lobos que él ha mantenido lejos de su puerta, se horrorizarían. Killmonger responde que deje que vengan, les romperán los dientes con sus espadas. Ya es hora de que se gobiernen a sí mismos, en lugar de arrodillarse ante un tirano que solo tuvo una victoria mediocre en toda su vida. Doom pregunta cuánto tiempo creen que este reino podría sobrevivir sin un hechicero supremo. Ya no queda magia que no sea la de Doom. Malekith sonríe mientras responde que sus bóvedas están llenas de brillantes baratijas. Todos esos tesoros que saqueó están listos para ser desvalijados. En eso, reciben una transmisión entrante de Doctor Octopus, quien les dice que ya casi atravesaron las defensas de la bóveda. Luego la vemos desactivando el mecanismo de cierre, pero cuando abre la compuerta, su sorpresa es evidente. Dentro solo está el cadáver de su tiranosaurio, esa versión alterna de Doom que lo acompaña durante la serie principal. La voz de Doctor Octopus apenas se sostiene. No, esto no es posible. Declara que la bóveda está vacía. El arsenal mágico de Doom no está allí. Doom finalmente se ríe. Enseguida, Killmonger lo confronta. Lo interroga con rabia. ¿Dónde están? Las Wands of Watum, la Ebony Blade, el Siege Perilous. ¿Dónde has escondido la magia de la Tierra? Doom responde con desprecio. Dice que destruyó cada artefacto. La magia muere con Doom. Y le pregunta si ya puede oírlo, el aullido de los lobos. Entonces, en un arranque de rabia, Killmonger le corta la cabeza con su espada, acabando con él.
En otra parte, se escucha una voz que le pregunta a Bernard si su equipo tiene el derecho de llamarse los Avengers. Mientras vemos diferentes imágenes de estos Superior Avengers rescatando personas, evitando desastres y todo lo que los Avengers supuestamente hacen, se muestran entrevistas alrededor del mundo. Bernard responde a todas las preguntas. En resumen, le preguntan si su equipo ha sido reconocido por Captain Marvel o Steve Rogers, pero él responde que no es necesario, preguntando dónde están ellos ahora. Como comentario, ellos fueron desterrados a otra dimensión en One World Under Doom número 3 por Dormammu. Estos nuevos Avengers son unos con los que la gente puede contar. Le preguntan si vienen del futuro, y él responde que sí, de un futuro donde la humanidad ha prosperado bajo la visión de Doom, y que son prueba de ello. Le preguntan qué tiene que decir respecto a que varios miembros son similares a villanos en la actualidad, y él responde que eso muestra cómo la sociedad bajo Doom ha sido un éxito, ya que ya no existe el concepto de villano. Nos movemos a la península de Yucatán, donde Esteban Corazón Diablo, conocido como Diablo, lanza un grito de frustración. Afirma que no deberían haberlo encontrado. Debería haber sido imposible de localizar. Los Superior Avengers se acercan rápidamente. Doctor Octopus le responde que él esperó menos de 48 horas tras escapar de The Raft para iniciar experimentos alquímicos con la población local. Esa no es precisamente una táctica discreta. Abomination interviene, clamando que, en el nombre de Doom, Diablo pagará por sus transgresiones. Diablo, con furia, rechaza ese destino. Clama que no va a pudrirse en las mazmorras de Doom. Mientras lo dice, alza los brazos y desata una onda de energía. Abomination bloquea el ataque con facilidad. Diablo, ahora sosteniendo una cápsula en la mano, lanza una última amenaza. Dice que los verá convertidos en... Pero no termina la frase. Killmonger le lanza una patada en la mano, haciendo que suelte la cápsula. Supongo que intentaba transmutarlos en oro o algo así. Alquimia, vamos. Killmonger le dice que ha sido suficiente, que no tiene interés en prolongar eso, ya que tienen otros prisioneros que capturar y deben terminar antes de que Christoph y los Doombots finalicen las labores de rescate en el pueblo. Malekith lo aprisiona, pero Diablo se resiste, clamando que es inmortal. Doctor Octopus aprovecha para extraer la energía arcana verde que emana de su cuerpo, mientras le dice que eso podría ser útil. Diablo grita de dolor. Doctor Octopus le dice a Killmonger que su tecnología no está diseñada para almacenar tanta energía arcana por mucho tiempo. Necesita transferirla a la batería lo antes posible. Finalmente, Killmonger le dice a Onslaught que borre los últimos 5 minutos de la memoria de Diablo. No puede permitir que les cuente a los demás prisioneros cómo los Avengers le drenaron su magia. A Onslaught no le gusta que le den órdenes, pero igual lo hace. Killmonger continúa dando instrucciones. Doctor Octopus debe marcharse junto a Abomination de inmediato. Deben dejar atrás sus dones holográficos. Bernard ha demostrado ser fácil de engañar. Abomination pregunta qué pasará si el mismísimo Lord Doom decide presentarse mientras él no está. Killmonger le asegura que se encargará de que el dron le bese el trasero metálico en su ausencia. Luego de que se han ido, una nave se aproxima. Killmonger dice que es hora de mostrarle a Bernard lo que tanto deseaba ver. Bernard desciende de la nave. Exclama con entusiasmo que esa es una oportunidad perfecta para la prensa. Los medios adorarán ver cómo los Avengers lograron lo que los Cuatro Fantásticos fallaron en hacer repetidas veces: eliminar permanentemente a ese enemigo. El grupo se reúne cerca de la nave de transporte. Bernard continúa con su discurso. Aunque algunos fueron reacios a la idea, cree que ha llegado el momento de que el mundo conozca mejor a los 6 miembros del equipo. Existe un límite en cuanto pueden admirar los ciudadanos comunes a héroes que realmente no conocen. Con todos los Avengers barridos por el hechizo de Dormammu, el escenario ha quedado despejado. Mientras la nave se prepara para partir, Killmonger lo coge por el brazo y le dice que quizá ha llegado el momento de dar el siguiente paso.
Malekith comenta que la adulación se siente muy diferente a los gritos que normalmente lo siguen a él tras un combate. Bernard, cerrando la puerta, solo comenta que parece que no todos en el equipo están listos para salir ante las cámaras. Nos movemos a Doomstadt, en Latveria. La nave se dispone a aterrizar. Ya en tierra, los miembros del equipo son recibidos por Christoph, quien los alienta a descansar. Se han ganado ese privilegio y están cumpliendo con creces el adjetivo de superiores. Si desean algo, enviar a Doombots a sus habitaciones para atenderlos. Killmonger se acerca a Christoph. Le dice que, en realidad, esperaba que pudieran tener una conversación sobre tácticas, una vez que Diablo se ha llevado a su celda de contención. 1 a 1. Su intención está clara. Esta vez, quiere hablar con él, a solas. Christoph entiende el mensaje y responde que los Doombots pueden encargarse de Diablo, que tiene tiempo ahora. Terminamos en una de las recámaras del castillo. Los cascos de Killmonger y de Christoph Bernard están en el piso, y ellos, entre las sábanas, están compartiendo un momento apasionado. Por supuesto, están hablando de estrategias y tácticas. ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo ahí? Killmonger lo deja claro cuando le dice: una táctica exitosa, príncipe de Doom. Una muy exitosa, de hecho. Pero mientras se besan, Ghost aparece, atravesando la pared. ¿Cuál será su intención? Supongo que lo sabremos en el siguiente número. La historia comienza en Doomstadt. Vemos a Killmonger sentada al borde de la cama, vistiéndose, mientras Christoph Bernard la observa desde detrás, aún cubierto con la sábana. Él le pregunta si puede llamarla de otra forma que no sea Killmonger, ya que le parece un poco intenso después de lo que acaban de hacer. Como comentario, en español, Killmonger se puede traducir como la portadora de la muerte, así que entiendo a Christoph, pero peor sería que sea portadora de otra cosa. En fin, Killmonger le responde que ese es el único nombre que le queda, recordándole que él es el hijo de Doom. Christoph intenta explicarse, pero Killmonger lo interrumpe, diciendo que su padre no está en la habitación con ellos. Christoph agrega que sería mejor mantener esto entre ellos dos, al menos para conservar la unidad del equipo. Killmonger le responde que, con todo lo que Lord Doom ha hecho por ella, no querría decepcionarlo. Nos movemos al futuro, al año 116 después de Doom. Vemos a Killmonger, pero mucho más joven, respondiéndole a alguien. Es real. Wakanda aún sigue en pie. La mano de hierro de Doom no ha traspasado sus puertas. Ella está junto a otros jóvenes de su edad, y delante de ellos se ve Wakanda, con su cúpula y todo. Pero unos robots centinelas de Doom se interponen en el camino que los separa del país de Black Panther. Uno de los jóvenes comenta que si bien parece que Doom no ha sometido a Wakanda, continúa bloqueando el camino. Otro añade que, aunque logren cruzar el terreno restante, no saben si los wakandianos les darán asilo. Se pregunta por qué arriesgarían su seguridad invitando a forasteros al último estado libre. Killmonger responde que las viejas historias deben ser ciertas y que está segura de que no los rechazarán. Agrega que el transportador del Doombot que tienen con ellos debería mantenerlos invisibles para los centinelas de Doom mientras se mantengan juntos. Luego, arrodillada sobre una roca, exclama que lo sacrificaron todo para llegar hasta allí y que ahora, con el santuario al alcance, deben seguir adelante. El grupo avanza en silencio bajo las sombras. Uno de ellos se llena de esperanza al decir que está funcionando y que lo lograrán. Killmonger le recuerda que deben guardar silencio, ya que los centinelas podrían tener sensores de audio. De pronto, la cabeza del Doombot comienza a emitir una alerta. Su núcleo de poder se está quedando vacío. Pero antes de que pueda terminar la frase, uno de los robots centinelas de Doom detecta al grupo y dispara una ráfaga masiva de energía. La explosión impacta de lleno en ellos, consumiéndolos en un mar de fuego. Entre los restos de la explosión, uno de los jóvenes, el de la piel azul, le pide ayuda a Killmonger mientras intenta levantarse,
pero Killmonger continúa con su camino, al ver que es demasiado tarde para hacer algo por él. Luego de esquivar más explosiones, gritando con fuerza que renuncia a Doom y que busca refugio, llega finalmente a la cúpula protectora, repitiendo con firmeza que busca refugio. Volvemos al presente. Killmonger termina de vestirse mientras Christoph le pregunta si puede contarle algo del futuro del que vino. Lo único que sabe es que el dominio de su padre aún prospera. Killmonger le responde que eso no es verdad. También le dice que él sabe que enterarse de algo más pondría en peligro su línea temporal. La conversación es interrumpida por una alerta prioritaria de los Avengers, un mensaje entrante de Doctor Octopus, informando sobre otro fugitivo de The Raft, el físico Franklin Hall, también conocido como Graviton. La policía descubrió su escondite por accidente y ahora representa un problema para todo Detroit. Doctor Octopus finaliza diciéndole que se encontrarán en el jet y le pide que no se demore. Ya de pie, Christoph le dice a Killmonger que él coordinará esta misión a distancia y le advierte que no subestime a Graviton, ya que ha sido un problema para los Avengers en más de una ocasión. Killmonger responde que ese es el problema. Los Avengers permiten que sus enemigos les causen problemas más de una vez. Nos movemos al Quinjet de los Superior Avengers, desplazándose por los cielos sobre Detroit. En su interior, el equipo analiza la amenaza. Killmonger comenta que Graviton tiene un control sustancial sobre las fuerzas gravimétricas, por lo que si no logran desactivar sus habilidades al enfrentarlo, podría colapsar sus campos gravitacionales localizados, aplastándolos al instante. Malekith comenta que sería como el abrazo cálido de una madre. Doctor Octopus le pasa la voz a Killmonger, diciéndole que hay algo que querrá ver. Ellos no son los únicos persiguiendo a las cucarachas fugitivas. Killmonger comenta que esa confrontación era inevitable, mientras que Abomination anuncia que están aterrizando. Luego vemos el primer enfrentamiento directo entre los Avengers y los Superior Avengers. Quizá más adelante se unan los New Avengers y, por qué no, los West Coast Avengers. La verdad que esa serie parece que se cancelará. Ya no sé si hay más equipos de X-Men o de Avengers. Uno pensaría que los Avengers aparecen aquí para impulsar las ventas de Superior Avengers, pero yo diría que es al revés. En fin. Aquí vemos Scarlet Witch, Captain America, Storm, Vision, Iron Man y Captain Marvel. Graviton exclama que se siente honrado de que por fin hayan reconocido su poder y que un equipo de Avengers no será suficiente para derrotarlo. Por su parte, Captain Marvel explica que han venido a capturar a Graviton, pero Killmonger responde que el convicto regresará con ellos y que los calabozos de Doom son lo suficientemente espaciosos para albergar a todos aquellos que se opongan a su benevolente reinado. Storm interviene, compadeciéndose de su concepto de benevolencia, pero Graviton se muestra incómodo por semejante insolencia y declara que si no le van a mostrar el respeto adecuado, será mejor que se vayan de ahí, y utiliza sus poderes para alterar el campo gravimétrico de la Tierra. Los Avengers y los Superior Avengers son lanzados por los aires. Killmonger se resiste y le ordena a Onslaught que desactive las funciones cerebrales superiores de Graviton. Onslaught asiente, mientras que Scarlet Witch se enfrenta directamente a Graviton, afirmando que ella no está limitada por sus leyes de la física. Onslaught interviene y le pregunta a qué está atada ella, llamándola la gran traidora. Wanda se queda de una pieza y observa a Onslaught con indignación. Le exige saber quién es él para llevar ese casco y si conoce al gran hombre cuyo legado está profanando. Onslaught le responde que ella es una ingenua y que aún no lo ha conocido. Se presenta como el canto psíquico de muerte de la especie mutante. Añade que es una manifestación de trauma y miseria, el último suspiro del Gen X. Finalmente, acusa a la familia de Wanda de haber sellado el destino de los mutantes. Wanda, furiosa, le grita que no hable de su familia y lo ataca con una explosión de energía, destrozándolo por completo. Más allá, Doctor Octopus comenta que la energía arcana liberada por Scarlet Witch sobrecargó su unidad de almacenamiento en menos de un segundo. Onslaught tenía razón,
Maximoff podría brindarles toda la energía que necesitan para... Pero se ve interrumpida por Captain America, quien se arroja sobre ella, gritándole que mantenga sus brazos bajo control. Sin embargo, es detenido por el escudo de Abomination, a quien vemos gritando nuevamente: ¡Por la gloria de Doom! Sam se reincorpora rápidamente, mientras comenta: ¿tipos en armaduras verdes cargando escudos? Ver eso solo me trae malos recuerdos. Mientras se enfrenta a Abomination. Como comentario, creo que Sam se refiere a Steve Rogers durante Secret Empire del 2017, cuando usó su armadura de Captain Hydra, o mejor dicho, Hydra Supreme. Luego los vemos intercambiando golpes a escudazo limpio. Abomination le pide a Sam que le desfigure el rostro y que lo deje igual que su Lord Doom, para que así no tenga que ocultar su bello rostro solo por vergüenza, sino por necesidad. Sam se queda frío al escucharlo. No sabía que él era uno de esos raritos. Mientras tanto, Storm, flotando en el aire, declara que solo Doom se beneficia de este conflicto y que está cansada de ver cómo ese hombre triunfa, por lo que, invocando el poder de la tormenta, ordena que todo termine en ese mismo instante. Malekith es alcanzado por sus rayos y reacciona gritando que puede oler a Asgard en los ecos de su sangre, y que no es de extrañar que el All Black y Underjarn se desintegren con su toque. Como comentario, en 1985, Storm recibió un martillo similar a Mjolnir de manos de Loki, al que se llamó Stormcaster. Underjarn es el arma de Jane Foster como Valkyria, y el All Black es la espada forjada por Null, la que también fue el primer simbionte. Por su parte, Iron Man lucha cuerpo a cuerpo contra Graviton, mientras pide ayuda a cualquiera de los equipos de Avengers, pero nadie le hace caso. Finalmente, Captain Marvel responde y le dice que irá a ayudarlo, mientras golpea a Doctor Octopus. Al acercarse, comenta que la mamá Pulpo estaba haciendo algo extraño con Wanda y que, una vez terminen, quiere un análisis completo. Pero antes de terminar la frase, es embestida por Killmonger. Captain Marvel le advierte que ella está fuera de su liga, pero Killmonger le pone la daga en el cuello, mientras le grita que no se atreva a hablarle, de lo que ella no puede superar. Volvemos al pasado. La joven Killmonger ha conseguido entrar y observa con horror los restos de Wakanda, que ha caído bajo el control de Doom. Avanza entre ruinas, conmocionada, sin poder aceptar lo que ve. Mira los muros destruidos y las estatuas caídas, preguntándose si Black Panther no protegió a su gente. De pie frente al trono vacío, Killmonger reconoce que los demás tenían razón en dudar. No queda rincón en la tierra que no haya sido corrompido por Doom. No hay refugio, no hay descanso a su tiranía, ni alguien lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Se pregunta si dejar Wakanda en pie fue solo un truco, una forma de prolongar la destrucción del último atisbo de esperanza. Con lágrimas cayendo por su rostro, declara que ha llegado el momento de jugar un nuevo truco, que ahora le toca sufrir a él. Este es el comienzo de Killmonger. Volvemos al presente. Killmonger sostiene a Captain Marvel contra el suelo, mientras le dice que no puede imaginar la intensidad del fuego que le impulsa. Carol responde con firmeza, preguntándole si eso es lo que quiere, fuego, y lo desata con un potente estallido de energía que lanza a Killmonger por los aires. Luego se da cuenta de que ha sido herida en el cuello por la daga de Killmonger. Ella le revela que porta una hoja de adamantium destinada originalmente al Black Panther, al que llama el rey falso de un reino muerto, pero que parece que también puede cortar su piel sin dificultad. Enfurecida, Carol pregunta por radio si alguien más puede ir a ayudar a Iron Man, ya que la mujer felina ha empezado a molestarla seriamente. Vision responde que él lo hará, mientras sobrevuela el campo de batalla, dirigiéndose al lugar. Cuando pasa junto a Sam, le dice que tenga cuidado con el tipo del escudo, el otro tipo, ya que ha detectado una anomalía en él. Ghost se interpone en su camino y le dice que se detenga mientras lo ataca,
pero Vision esquiva su ataque con facilidad y le dice que él le diría lo mismo a ella, mientras la ataca con un potente rayo óptico. Pero lo que ve a continuación no se lo esperaba. El rayo óptico atravesó a Ghost, haciéndole un agujero en el cuerpo del tamaño de su cabeza. Impactado por lo que ve, Vision no puede hablar bien, pero intenta aclarar que no tenía intención de causarle un daño mortal y que su descarga no estaba calibrada para ser letal. Más allá, alguien de los Avengers, quizá Carol, le grita preguntándole qué ha hecho con Ghost. Pero la respuesta la sabremos en el próximo número, ya que esta historia continuará. La historia comienza en el año 128 después de Doom. Una madre sostiene a su hijo mientras varios seres deformes corren en estampida. Ghost aparece delante de ellos e intenta evitar que escapen, ordenándoles: regresen a sus celdas o se arrepentirán. La madre le pide a su hijo que se coloque detrás de ella y que no mire, tratando de protegerlo. Ghost le pregunta: ¿tú a dónde crees que vas con ese mocoso? Pero ella no le responde. En vez de eso, le grita que es una psicópata, que todos son unos malditos psicópatas. Ghost solo le responde: ¿y tú no tienes el poder para...? Pero se interrumpe, ya que se percata de una presencia que se aproxima. Es una criatura enorme, con el cuerpo de color verde y las garras de color morado, que aparece gritando: La era de Doom ha terminado. Ahora, Annihilation, aniquilación, reinará. Una versión de Nihilus, el señor de la zona negativa. Esa presencia hace que Ghost se distraiga. La madre se le lanza encima con un grito de rabia y logra quitarle la mascarilla que le servía a Ghost como respirador. Mientras tanto, Annihilus se abre paso lentamente, exclamando: ¡Reciban la aniquilación! Al ver que su madre no se detiene, el niño le pregunta qué está haciendo y ella le responde que no permitirá que nadie le haga daño. Nunca más. Nos movemos al presente. Vision observa el cuerpo de Ghost, murmurando que no tenía intención de lastimar a nadie. Killmonger le pregunta a Carol si ese será un enfrentamiento a muerte, pero Carol no le responde, visiblemente en shock. En eso, Vision se da cuenta de algo. Las lecturas biométricas de Ghost parecían humanas, pero eran artificiales, por lo que tienen ahí delante de ellos es solo un dron sin conciencia. Y se pregunta si Ghost era algún tipo de señuelo. Más allá, Dr. Octopus se queja de que Ghost haya hackeado sus drones y tocado su tecnología. Por su parte, Killmonger le da una nueva orden a Onslaught. Encontrar a Ghost se convierta en nuestra prioridad. Concéntrate y termina con esto. Onslaught suspira y le responde que lo hará. Luego lo vemos dirigiéndose a todos, ordenándoles que se queden quietos. Malekith aprovecha para amenazar a Iron Man, pero finalmente todos se van. Killmonger le advierte a Vision que si van tras ellos, le ordenará a Onslaught que les provoque hemorragias cerebrales a todos. Luego, en la nave, Dr. Octopus le ordena a Abomination regresar a Latveria, ya que tienen un fantasma que cazar. Minutos después, en Doomstadt, Christoph está observando una batalla en su monitor y comentando lo fácil que fue hacer que los Avengers parezcan los agresores. En eso se da cuenta de que Ghost está detrás de él, quien lo sujeta por la cintura y lo hace atravesar el suelo, para terminar estrellándose en el nivel de abajo. Ghost le dice que no se mueva, y Christoph le advierte que si le hace algo, su padre desatará en ella tormentos peores que la muerte. Pero Ghost se quita la máscara y le responde: no quiero que mueras, quiero tu ayuda. Los Superior Avengers no son quienes crees que son, y yo no soy quien ellos creen que soy. Mi nombre es Avastar. La verdadera Ghost fue mi carcelera durante casi una década, hasta que la caída de Doom me dio una oportunidad para matarla y escapar. ¿La caída de Doom? No entiendo, pregunta Christoph. Doctor Doom está muerto en mi era, Christoph, le responde ella.
Su plataforma temporal encontró un futuro donde él mantuvo el poder a costa del mundo. Finalmente, los mismos acólitos a quienes encargó gobernar su reino lo traicionaron. Estos son tus Superior Avengers. ¿Es esto algún tipo de juego?, le pregunta Kristoff incrédulo. ¿Una estratagema para enfrentarme al resto del equipo o...? Pero Ava responde: ¿necesitas verificar mi historia con un escaneo psíquico? ¿Un hechizo de verdad? ¿Un obsoleto detector de mentiras? Estoy arriesgándolo todo viniendo a ti, Kristoff. Cualquiera de tus Superior Avengers podría matarme con un mínimo esfuerzo. Las cosas que hice para mantener mi tapadera con ellos, las cosas que hicieron mientras yo estaba allí, nunca podré perdonarme. Necesitas saber a quién has traído al castillo de tu padre y a tu cama. Killmonger guarda con recelo su pasado, pero por lo que he podido reunir, fue una de las incontables huérfanas creadas por el régimen de Doom. Algo en su perseverancia llamó su atención y ascendió en los rangos, superando a todos los que se interponían en su camino. Está tan impulsada por la venganza como yo, solo que mucho, mucho más cruel. Doctor Octopus es la última heredera de una de las pocas familias reales que Doom no logró erradicar por completo. Él fomentó su inclinación científica, particularmente su gusto por la experimentación humana, y le regaló un set de brazos robóticos que guardaba en su sala de trofeos. Ella es una Nepo Baby, moralmente corrupta, que ve al mundo entero como su placa de Petri. Malekith nunca debió existir, pero Doom no pudo dejar pasar una oportunidad para más caos en el mundo. Cuando Doom arrasó Asgard y tomó su magia, los restos drenados de All Black de Necrosword y Unyard de All Weapon clamaron por algo que llenara sus vacíos. No sé si lo que posee al golem resultante es realmente el alma demente de Malekith, o si solo cree que lo es, pero su sed de sangre rivaliza con todos los registros del elfo oscuro en su mejor momento. La segunda era krakoana, debía ser un renacimiento para la sociedad mutante, no la muerte de la especie. Onslow es lo que surgió de las cenizas, una configuración psíquica de furia y dolor mutante, manchada por el nihilismo de saber que su extinción era inevitable. Hay rumores de que Onslow es la única personalidad sobreviviente de un mutante de nivel Omega que contenía una legión de diferentes poderes apocalípticos, pero solo Doom conoce la verdad. Todo lo que sé con certeza es que Onslow es la muerte mutante personificada. Abomination es un verdadero creyente. Apoyó el golpe de Killmonger, pensando que todo era una extraña prueba de fe de su rey Dios. Nació de un grupo de fanáticos adoradores de Doom que intentaban crear una raza de supersoldados perfectos para su ídolo. Usa la máscara de hierro para ocultar su vergüenza de que su rostro no está marcado como el de Doom. Supongo que sus creadores lograron la fuerza, pero no la inteligencia. Los demás lo mantienen cerca porque es un idiota útil. Y Ghost, la verdadera, era la carcelera de Doom. Supervisaba su gulag en la zona negativa. Era extremadamente paranoica. Solo sé lo que sé de los demás por los archivos que guardaba en la base de datos de su traje. Fui encarcelada cuando tenía 14 años. Eso ya era suficientemente malo. Pero cuando tuve a mi hijo, soportar las crueldades se volvió insoportable. Ghost creó un panóptico, una prisión circular con una torre central desde la cual podía observar a todos los prisioneros, donde podía saborear cada indignidad que sufríamos. Nos hizo la vida un infierno. Y soñé con devolverle ese favor cada noche por más de una década, hasta que finalmente tuve la oportunidad de aplastarle la cabeza. Kristoff, alarmado, le dice que su padre no debe enterarse de eso, ya que revelaría que su plataforma temporal no funcionó como debía y que su mandato. Pero Ava lo interrumpe, diciéndole: Kristoff, me oculté entre Killmonger y los demás durante meses. ¿Crees que vinieron aquí sin su propia agenda? Podrían haber evitado fácilmente tu pequeño portal si así lo hubieran querido. Eres un medio para un fin, y si no te apartas de su plan, te apuñalarán por la espalda como lo hicieron con tu padre.
¿Qué es lo que quieren entonces?, le pregunta Kristoff. ¿Matar a mi padre aquí ahora también? No, aunque no dudarán en asesinarlo si se interpone en su camino, le responde Ava. Los Superior Avengers están recolectando energía mágica, toda la que puedan conseguir. Están construyendo un arma arcana. Pero, ¿por qué? ¿Para qué la necesitan?, le pregunta Kristoff. Y Ava responde: Doom se llevó la magia de nuestra era consigo cuando murió, y sin el Sorcerer Supreme, sin el Hechicero Supremo, para mantener a los monstruos fuera de la puerta, algo mucho peor que Doom encontró la forma de entrar. Ahí vemos como Annihilus vomita una nueva versión de su Annihilation Wave, su ola de aniquilación. La mujer, que ahora sabemos que es Ava, le dice a su hijo que se quede cerca, asegurándole que lo protegerá, mientras intenta hacer funcionar el traje de Ghost, pero el niño es sorprendido por una de las criaturas, quien se mete por su boca y posee su cuerpo, para luego dirigirse a su madre y decirle: ¡Abraza la aniquilación! Ava finaliza con su historia. No sé si mi hijo podrá ser salvado de la bestia que tomó su mente. No sé si mi futuro puede salvarse de esta ola de aniquilación. Incluso si los Superior Avengers cumplen su plan, desgarrarán nuestro mundo mientras luchan por el poder entre las ruinas. Lo único que sé es que mi mejor oportunidad está con el maldito monstruo que creó esta atrocidad en primer lugar. Necesito la ayuda de tu padre, Kristoff. Necesito a Doom. Él sabrá que fallé, replica Kristoff. ¿Pondrías tu orgullo por encima del destino de un mundo entero?, le responde Ava, mientras le golpea el rostro con una cachetada. No tienes opción, mocoso malcriado. Tu amante nos lo dejó claro. Si no pueden cosechar suficiente energía mágica sin ser detectados, los Superior Avengers están preparados para destruir este mundo con tal de obtener lo que necesitan. Así que, o enfrentas a tu padre como un hombre, o deja que Doom descubra la verdad cuando tus Avengers te claven los cuchillos en la espalda. Nos movemos de regreso a Doomstadt, a las cámaras privadas de los Superior Avengers. Abomination reporta que ha revisado todo el complejo, incluyendo la habitación de Kristoff, sin encontrar rastros de Ghost. Killmonger señala que desconocen cuándo Ghost empezó a manipular los drones o qué oculta, temiendo que los haya traicionado ante Doom. Pero Doctor Octopus les dice que tienen un problema más urgente. La Bruja Escarlata sobrecargó sus baterías arcanas, y si no libera esa energía, podrían detonarse como bombas en 10 minutos. Killmonger le recuerda que Ghost era su acceso a la zona negativa, pero Doctor Octopus le resta importancia a eso, diciendo: por favor, ¿crees que confiaría en tecnología de terceros para algo tan crítico en una misión? Desde el primer día, comencé a replicar su dispositivo de portales. Onslow interviene y comenta: todos hemos establecido que confiamos entre nosotros mucho menos de lo que admitimos. Pero, ¿qué haremos si nuestro espectro decide traicionarnos y corre hacia papá? Killmonger, en respuesta, le pregunta: Onslow, la criatura insecto que se agitó por nuestra presencia aquí, ¿crees que podrías rastrear sus ondas cerebrales? Vaya Killmonger, ¿qué pensamientos tan oscuros estás tramando?, le responde Onslow. Se podría decir que es un rencor personal disfrazado de plan. Y Killmonger, mientras se pone su casco de nuevo, confiesa su plan. Annihilus, como una intrusión aleatoria, es un problema que los Superior Avengers pueden resolver. Annihilus, como un arma, dirigida al objetivo correcto, eso es una oportunidad para justificarnos, al traer un premio mucho mayor a las manos de Doom. Nos movemos al Parlamento de Wakanda. Shuri conversa con la primera ministra del país. Afirma que Doom solo significa una cosa para Wakanda: el fin de todo tal como se conoce. El debate entre ambas se extiende, pero ambas son interrumpidas cuando una de las Dora Milaje señala algo que aparece en el cielo. Y ambas ven cómo,
Sobre Wakanda, se abre un portal del que emergen criaturas insectoides gigantes, generando pánico entre la gente que corre por las calles gritando mientras buscan refugio. En medio del caos, Annihilus se revela, diciendo algo en su idioma. En el Parlamento de Wakanda, las Dora Milaje comentan que una Annihilation Wave en medio de la ciudad causará una catástrofe. La primera ministra autoriza la evacuación total, ordenando a Okoye y las Dora Milaje liderar la defensa de la ciudad. En ese momento, aparece Abomination en las pantallas, diciéndole a todos: «No teman, pueblo de Wakanda. Sus problemas de plagas no son nada ante la gloria de Doom. Por suerte divina, nuestros sensores detectaron este problema en territorio wakandiano. Los Superior Avengers están listos para asistir. Solo necesitan pronunciar la palabra. Y esa palabra es Doom». Mientras ondea la bandera del Imperio de Doom desde su nave, que atraviesa el cielo sobre Wakanda, y se nos cuenta que esta historia continuará. Empezamos la historia en Birnin Sana, Wakanda. Shuri enfrenta con decisión a la orden de Annihilus mientras dice: «Una Annihilation Wave entera puede arrasar un planeta, Okoye, pero me niego a permitir que estas plagas le quiten la vida a un solo wakandiano bajo mi vigilancia. Con T'Challa fuera del mundo, lo que se vio en Avengers número 20, debemos mantener la línea hasta que los Avengers puedan alcanzarnos con ayuda adicional». Okoye le responde: «No tenemos el privilegio de ser selectivos en este momento, princesa Shuri. Le guste o no, los Avengers ya están aquí». En medio del cielo lleno de criaturas, Abomination se lanza contra Annihilus, cogiéndolo por el cuello. Onslaught le pide a Abomination que intente contener a Annihilus antes de que destruya otro sector de la ciudad, y Doctor Octopus, por su parte, les recuerda a todos que deben aparentar estar preocupados, ya que hay ojos observándolos. ¿Ya estás casi en posición, Killmonger?, pregunta Doctor Octopus, mientras Abomination continúa golpeando a Annihilus. Onslaught es bueno, pero Annihilus es una inteligencia alienígena capaz de acabar con el mundo. Solo podrá suprimir telepáticamente todo el poder de Annihilus por un tiempo limitado. Killmonger le responde: «Onslaught se jacta de ser un Omega, ¿no es así? Entonces, que lo demuestre». «Puedo escuchar todo esto, ¿saben?», contesta Onslaught. «Y yo también tengo sentimientos». «El nihilismo no es un sentimiento», le responde Killmonger, mientras se lanza sobre unas guardias wakandianas, sorprendiéndolas. «Tú no eres el Black Panther. Tienes prohibido entrar a esta cámara», le advierten ellas, pero Killmonger les responde: «Voy a donde quiero, Dora Milaje, y no soy tú, Black Panther». Con ágiles movimientos se deshace rápidamente de ambas y luego le dice a Doctor Octopus: «Tengo el arma, Olivia. ¿Estás segura de que tu teletransportador de la zona negativa no me dejará atrapada a la mitad entre una pared?» «Solo hay una forma de averiguarlo», le responde ella. De regreso en el campo de batalla, Malekith se lanza al ataque diciendo algo tonto característico de él, cuando es impactado por el cuerpo de Abomination, de cuyo agarre se liberó finalmente a Annihilus, quien luego se dirige hacia donde Onslaught, gritando para vengarse. Onslaught les dice a todos: «Traduciría los chillidos de Annihilus para el grupo, pero no es que se esté luciendo con su ingenio». Shuri interviene: «Su ridículo remedio de un equipo de Avengers ha fracasado. Esperemos que los verdaderos Avengers lleguen antes de que Wakanda caiga». «Deje el drama por un momento, princesa», responde Doctor Octopus, y luego le dice a Killmonger: «Killmonger, ya coordiné el portal final. Puedes saltar». Killmonger aparece de la nada en medio del cielo, exactamente sobre Annihilus, y cae sobre él con furia, clavándole el cuchillo wakandiano en la espalda y derribándolo al suelo. Shuri observa el arma que porta Killmonger y exclama: «Skybreaker es una espada sagrada para Wakanda. ¿Cómo la obtuviste? ¿Y dónde están las que juraron protegerla?». Como comentario,
Para conocer más sobre Skybreaker, te recomiendo leer la miniserie X of Swords. Killmonger responde: como puedes ver, princesa Shuri, aún hay una horda de insectos alienígenas salvajes por toda la ciudad. Hay depredadores por toda tu hermosa ciudad, princesa Shuri. Tus guardias deben haber encontrado uno que no pudieron superar. Pero no soy de las que dejan un arma poderosa sin usar. ¿Crees que pasará desapercibido lo pronto que llegaron tras la ola?, pregunta Shuri. ¿La misma amenaza que enfrentaron hace unos días en Washington, D.C.? No creo en las coincidencias, Killmonger, y no confío fácilmente en alguien que ha tomado ese nombre. No estoy aquí para ganarme tu confianza, princesa Shuri, responde Killmonger. Pero créeme cuando te digo, me he ganado con creces mi lugar en Wakanda. Nos movemos a Wakanda, pero en el año 112 después de Doom. En el centro de la ciudad vemos a Doom diciendo: cuando mis guardias me informaron que alguien al fin había llegado con vida al corazón de la ciudad, tuve que verlo con mis propios ojos. Puede parecerte cruel mantener este falso oasis en el desierto. Perpetúa rumores de que ofrece refugio lejos de mi reinado. Mientras él habla, una joven Killmonger lo observa escondida detrás de una pared, con los ojos desbordantes de furia. Doom finalmente agrega: pero considero que este viaje quijotesco es una especie de prueba, así que, por favor, deja que te vea. Justo en ese instante, Killmonger salta desde la oscuridad para atacarlo, pero es detenida con facilidad por Doom, quien le dice: «Ah, una niña. Debí suponer que la tenacidad de la juventud permitiría». Killmonger lo interrumpe, escupiéndole en la máscara. Eso no le gusta para nada a Doom, quien la arroja al piso y luego agrega: «La insolencia no puede quedar sin castigo, pero respeto el fuego, la pasión. No me importa si viene del odio o del amor, puedo moldearlo igual. Así que dime, pequeña, ¿solo deseas sobrevivir? ¿O tienes el potencial de prosperar?». Volvemos al presente, a Wakanda. Killmonger está reunida con Christoph, mirando cómo los Doombots se encargan de la reconstrucción del lugar. Ahora entiendo por qué no se vio a ningún Doombot cuidando la Latveria en el número 6 de One World Under Doom. Parece que todos estaban aquí. Killmonger le dice: «Espero que perdones nuestra acción no autorizada. Sentí que el peligro era demasiado grande como para esperar la autorización de misión. Especialmente considerando que no pudimos contactarte, Christoph. No es común que tengas tu comunicador apagado». «Sí, mi laboratorio a menudo interfiere con la señal de transmisión», responde Christoph, «pero nosotros sabemos que estaba de paseo con Ghost». Luego agrega: «Te nombré líder de campo porque confío en ti, Killmonger. Y eso es algo que no quiero traicionar», le responde ella. «Seguramente tu padre está complacido. Con la Annihilation Wave repelida por tu equipo, tú has sido esencial para asimilar a la última nación que se resistía a su dominio. La princesa seguirá oponiéndose, pero ahora hay un gran número de wakandianos que ven la luz de Doom. Su gobierno está agradecido. Incluso están considerando mi propuesta de presentar Skybreaker a Doom como símbolo de cooperación». Mientras ellos hablan, Doctor Octopus y los demás los observan desde lejos. Christoph se da la vuelta y le contesta a Killmonger: «Mi padre está ocupado. Muchos asuntos lo ocupan estos días. No tengo duda de que esperaría nada menos de mí que logros de esta magnitud». Doctor Octopus ve a Killmonger moverse y les dice a los demás: «Ella está por hacer su movida. Estén preparados, Avengers». Ahí vemos a Killmonger, daga en mano, acercándose a Christoph, mientras le dice: «Me das lástima, Christoph. Esperaba que pudieras disfrutar de su aprobación al menos una vez antes del final». «¿El final?», pregunta él, sorprendido. Pero cuando se da la vuelta, su sorpresa es mayor,
ya que Killmonger lo apuñala con la daga sagrada mientras le explica: el hijo de Doom asesinado por la espada sagrada de Wakanda. Eso debería ser suficiente para provocar la ira de tu padre y desviar su atención mientras completamos nuestra verdadera misión. Tu era fue solo un lugar de extracción de recursos, Christoph, nada más. Y tú ya no eres un recurso útil. Pero cumpliste tu parte para obtener lo que necesitábamos. Y por eso te doy las gracias. ¿Lo que necesitas para matar a tu dragón? Le pregunta Christoph mientras cae al piso. Así que Ghost se encontró contigo, le responde Killmonger. Es cierto, Christoph. Un monstruo nos espera en nuestro propio tiempo. Pero rompimos el yugo de Doom y no sufriremos por su culpa otra vez. Es mejor enfrentar a un monstruo que vivir bajo un tirano. Volvemos al año 114 después de Doom. Killmonger acaba de derrotar a una criatura de color verde con una calabaza en la cintura. Doom la observa y le dice: no ganarás fácilmente mi favor, niña. Pocos de mis acólitos sobreviven la arena de entrenamiento. Y son incluso menos los que pueden representar a Doom en el campo de batalla. Tiempo después, en el año 117, vemos a Killmonger, ahora con su traje característico, en otro lugar, diciéndole a un grupo de Doombots: por orden de Doom, este campamento está violando territorio soberano. Arrásenlo por completo. Finalmente, en el año 123, vemos a Killmonger con un casco en la mano, diciéndole a Doom: aquí está, el último de los Iron Core. La resistencia en el hemisferio occidental debería ser inexistente ahora, Lord Doom. Rara vez me decepcionas, Killmonger, le responde Doom. Es justo como esperaba. Te crié a mi imagen y semejanza. Volvemos al presente. Olivia informa al equipo que es momento de irse, ya que supone que en cualquier momento los wakandianos se darán cuenta de que ha bloqueado las cámaras de vigilancia en esa sala. También les cuenta que ha dado la señal de alarma y que una flota de Doombots llegará pronto, encontrarán a Christoph y le avisarán a Doom. Ellos ya no deberían estar allí para cuando eso ocurra. Antes de irse, Killmonger mira por última vez a Christoph y le dice: si te sirve de algo, Christoph, en realidad, soy hombre. No, mentira. En realidad, nunca tuviste una oportunidad. Pero yo tampoco. Y luego lo deja ahí, desangrándose, para luego atravesar el portal que abrió Doctor Octopus y desaparecer. Pero justo cuando Killmonger se va, Ghost aparece y le dice a Christoph, aún con vida: ¿tiene algún sentido no dejarte desangrar? ¿O tu padre nos matará a ambos cuando se entere de lo que acaba de pasar? No puedo pensar en eso ahora, le responde Christoph. Retira la espada. Todos los archivos de Ghost aconsejan no remover un objeto de una herida punzante, le replica ella, pero igual lo hace. Christoph le contesta: eso es porque sus archivos no saben nada de magia. Puedo detener gran parte del daño que causó Killmonger. Ya sea que lo hizo a propósito o no, no tocó mi columna. Ahora, ayúdame a levantarme. Tenemos que seguirlos. ¿Por qué? ¿Por qué te importa?, pregunta Ava. Ellos regresarán a gobernar un futuro que tú nunca conocerás. Un mundo que solo yo lamentaré. Puedes decirle a tu padre que Annihilus los devoró a todos y no perderás nada. ¿Por qué, Ghost?, le pregunta Christoph. Tú misma lo dijiste una vez. Soy el hijo de Doom. Ese orgullo es razón suficiente. Nos movemos a Doomstadt, Latveria. Los Superior Avengers se reúnen en el laboratorio de Christoph Bernard. Doctor Octopus les dice a todos: con cuidado, algunos aún tenemos piel adherida a nuestros huesos.
Solo tendremos un intento para enviar la ojiva arcana completamente cargada a través de la plataforma temporal al lugar y momento precisos. Preferiría que no detone en nuestras caras antes de tiempo. Onslow, quien transporta la máquina en cuestión usando su telequinesis, le responde a Olivia. Si quieres levantarla con tus brazos de pulpo, eres bienvenida a intentarlo. Malekith exclama. Es tan emocionante estar en el punto exacto entre el triunfo y la aniquilación. Buscamos emociones diferentes, Malekith, le responde Killmonger. Adecuado, interrumpe Doctor Octopus, y luego agrega, ahora, todos atrás. Olivia se prepara para iniciar la secuencia del dispositivo, pero Abomination no obedece. Ella le repite la orden, pidiéndole que se aleje. Al ver que Abomination no lo hace y que levanta su escudo, Malekith exclama, Vaya, vaya. ¿Acaso tenemos un motín en nuestras manos manchadas de sangre? Killmonger también lo hace, diciendo, Onslow, no dejes que él... Pero ya es tarde. Abomination alza su escudo sobre su cabeza para destruir la máquina. Y finalmente lo hace. El dispositivo explota con un estallido inmenso. Todos observan horrorizados. Olivia es la primera en reaccionar, diciendo, ¿qué ha hecho este idiota? Nunca debimos aceptar a un lealista a Doom en nuestras filas, agrega Killmonger. Pero Malekith les hace entender la realidad. No creo que sea a Doom a quien nuestro pequeño y aburrido amigo le debe su lealtad. Y entendemos a lo que se refiere cuando vemos el rostro de Abomination, ya sin su máscara, pero con un símbolo extraño en la cabeza. No sé si se ha visto ese símbolo antes, pero se parece a la cabeza de Annihilus. Y al igual que en el futuro, Abomination exclama, reciban la aniquilación. Reciban el fin de todas las cosas. Nos movemos al año 128 después de Doom, y vemos nuevamente la mano amorfa que se vio en el primer número. Entre los escombros está Abomination, siendo atacado por una pequeña criatura. Killmonger se aparece junto a él y le dice, Abomination, Bullseye, Yellow Jacket y Crossbones están muertos. ¿Tú sigues con nosotros? Abomination no responde nada, pero logra levantarse con esfuerzo, sin su máscara puesta. Ahí vemos que la criatura que lo estaba molestando ahora está dentro de su boca. Y Abomination exclama, Yo estoy más allá del tiempo y el espacio. Annihilus es eterno. Y vemos que quien dice esto ya no es el Abomination del futuro, sino el del presente. No, el dragón nos siguió hasta aquí, exclama Killmonger. Esto no es posible. El viejo se está riendo al final después de todo, agrega Doctor Octopus, refiriéndose a la advertencia que les dio Doctor Doom. Nos lo dijo cuando lo matamos. Él era lo único que se interponía entre nosotros y nuestra aniquilación. Y vemos cómo, de la boca de Abomination, sale esa misma mano, pero ahora llena de vigor y energía. Y se nos cuenta que esta historia terminará en el siguiente número. La historia continúa en el laboratorio de Christoph Bernard, en Doomstadt. Doctor Octopus, atrapada por una criatura monstruosa, le grita a Killmonger que se suponía que estarían seguros allí, pero Onslow responde que la seguridad es relativa. Mientras el dragón no logre emerger por completo, no será lo suficientemente fuerte para conquistar el mundo. En eso llegan Christoph y Ghost, atravesando el portal. Ghost, al ver lo que tiene enfrente, comprende que han llegado demasiado tarde. Y exclama, los Superior Avengers trajeron Annihilation, la aniquilación, sobre todos nosotros. Pues delante de ellos se encuentra esta versión del futuro de Annihilus, saliendo del cuerpo de Abomination, donde había estado escondido. No,
Me niego a ceder terreno, grita Kristoff, mientras prepara un hechizo. Estamos en el castillo de mi padre. Esta vil bestia no tiene lugar en estos sagrados salones. Annihilus continúa emergiendo del cuerpo de Abomination y se prepara para enfrentarlo. Killmonger, por su parte, observa la plataforma del tiempo y señala que esa era ya no es su preocupación. Y mientras vemos cómo Annihilus comienza a destruir el castillo con sus alas extendidas, Killmonger agrega: el futuro finalmente nos pertenece. Nos movemos al futuro, al año 128 después de Doom, al momento después de que Killmonger lo mató. Bullseye pregunta: lobos en la puerta y todo eso. ¿Crees que había algo en las amenazas del viejo Doom, Killmonger? Pero antes de que pueda recibir respuesta, es desintegrado por completo junto al cadáver de Doom. Al menos Doom fue serio respecto a llevarse toda la magia con él, incluso en la muerte, comenta Yellow Jacket, mientras observa los restos calcinados. Killmonger agrega: deberíamos asumir que Doom dejó muchas trampas así en esta maldita fortaleza. Quizá lo más sensato sería arrasar el castillo y empezar de nuevo. Onslow se lleva la mano a la cabeza, afectado por una sensación repentina. Killmonger le pregunta si Doom también ha puesto trampas psíquicas en el castillo, y Onslow responde: no, acabo de tener la nada desagradable sensación de que decenas de miles de vidas fueron extinguidas al mismo tiempo, pero no logro ubicar el origen de semejante carnicería. Luego, mientras vemos cómo Annihilus va aproximándose al castillo, Onslow agrega: pero quizá no debamos esperar y comprobarlo por nosotros mismos. Volvemos al enfrentamiento entre Annihilus y los Superior Avengers. Doctor Octopus consigue zafarse y exclama: sobrevivimos a este monstruo una vez. Puede habernos perseguido a través del tiempo, pero no es tan fácil derrotar a un intelecto superior como... Pero se interrumpe a sí misma, soltando un gemido de dolor. Luego agrega: Killmonger, tienes que ayudarme. Mis costillas, creo que me las he perforado. Killmonger, ¿puedes oírme, maldita sea? Dije que necesito tu Pero se interrumpe otra vez, o más bien, es interrumpida por Annihilus, que la alcanza y se la mete a la boca de un solo bocado. Ghost y Kristoff observan la escena. Este último comenta que Killmonger simplemente la dejó morir. Y Ghost responde que no debería sorprenderse, pues lo único que ella buscaba era ganar tiempo. Kristoff agrega que deben detener al dragón antes de que escape de Doomstadt y ponga en peligro a toda Latveria, pero Ghost replica que eso es una causa perdida. El dragón no puede ser detenido, pero Killmonger sí, y ella se niega a permitir que escape después de todo lo que ha desatado. Ninguna causa está perdida, chica, responde una voz delante de ellos. Y luego agrega: no, cuando confías en Doom. Ahí vemos a Doctor Doom con su traje de hechicero supremo, que aparece delante de ellos. Kristoff inmediatamente se le acerca y le dice: padre, yo puedo explicarlo. Y lo harás después, responde Doom. Por ahora, me seguirás. Volvemos con lo que queda de los Superior Avengers. Malekith ataca a Annihilus, pero no puede cortarlo. Onslow le advierte que no lo provoque, pues él está usando su telequinesis al máximo para mantenerlo controlado. Mientras tanto, Doom observa y le dice a su hijo: te daré crédito, Kristoff. Aunque no supiste cómo usarlas, reuniste las herramientas adecuadas para la tarea en cuestión. Acto seguido, Doom lanza un hechizo de energía mágica contra Malekith, quien exclama: ¡mi madre! ¡Qué peculiar sensación de escozor! Y vemos cómo es partido en dos, de la misma manera en que fue creado. Ambas mitades van a parar a manos de Doom, y él utiliza sus habilidades para devolverlas a su forma original. Unrjarn, creada a partir de los restos de Mjolnir y de All Black de Necrosword, el primer simbionte creado por Null. Como recordarán, ambas armas fueron obtenidas por el Emperador Doom cuando invadió Asgard, creando a Malekith cuando las fundió juntas. Con un arma en cada mano, Doom exclama: el golem es impredecible si se le deja su libre albedrío. Requiere una mano firme para guiar la energía que contiene. Luego se dirige a su hijo y le dice:
Elige tu arma, Christoph. Él le responde preguntándole si Malekith aún sigue consciente, pero Doom le aclara. No te preocupes por cosas que están por debajo de tu categoría. Christoph obedece y escoge a Ondorjarn. Doom, portando la All Black, le advierte. Y no pienses en eso como una espada con la que matar al dragón. Considérala una llave que lo mantendrá fuera de nuestro mundo. Luego, al divisar a Onslow flotando en el cielo, dice: Ahora, reconozco las propiedades de este casco. Previene la intrusión psíquica, ¿verdad? Doom, no rompas mi concentración, le contesta Onslow. Pero Doom le responde acercándose a él y arrancándole el casco de la cabeza, mientras le dice: Un telépata mutante de tu estatura debería ser capaz de enfrentarse a un ser como este en un campo de batalla relativamente equilibrado. Así que no te resistas a un verdadero encuentro de mentes. Tal desesperación existencial, tal nihilismo sin fondo. La aniquilación absoluta en todas sus formas, exclama Onslow. Nunca había estado expuesto a pensamientos tan infinitamente sombríos. El verdadero poder significa mirar dentro de ese vacío, sin debilidad ni vacilación, le responde Doom. No parpadees, Onslow. No ahora. Mientras tanto, Christoph se lanza a toda velocidad contra el cuerpo de Abomination y luego, levantando su cabeza, se dispone a separarlo de Annihilus, quien aún continúa emergiendo de él. Pero recibe un zarpazo de parte de Annihilus. Sin embargo, Christoph no se rinde, se endereza y declara con esfuerzo: No te fallaré, padre. No otra vez. Mientras que, con un corte lateral, logra su objetivo y observa asombrado cómo del cuerpo de Abomination ahora sale un torrente de energía amarilla que se eleva al cielo. Por su parte, Onslow se coge la cabeza con ambas manos mientras se retuerce de dolor, ya que eso es demasiado, incluso para él. Doom, al verlo, levanta la All Black y le dice: Parece que ahora me corresponde ofrecer misericordia. Enseguida, descarga un golpe con fuerza, estrellando a Onslow contra el suelo, ante la mirada atenta de Christoph. Nos movemos con Killmonger, quien ha llegado a una cámara subterránea iluminada con destellos azulados. «¡Cobarde! ¡Traidora!», le grita a Ghost. Ella le responde: «¿Es más noble apuñalar en el estómago?», refiriéndose a la forma en que Killmonger traicionó a Christoph. «No hables como si supieras lo que yo he soportado», responde Killmonger mientras la ataca. Y Ghost replica: «No me importa lo que haya soportado, ciertamente no saldrás de esta. Estamos a unos 30 pies bajo tierra, en una bolsa de aire aislada», mientras esquiva su golpe, volviéndose intangible. Con Killmonger en el piso, Ghost se quita el casco y agrega: «He visto de primera mano los horrores que has infligido a otros. Esto se siente casi como un castigo suficiente para ti». Tú no eres Ghost. ¿Quién eres?», pregunta Killmonger. Y Ava responde: «Soy cada persona que tú y los otros acólitos aplastaron bajo su talón. Y ahora soy el último rostro que verás». Luego se eleva y se marcha de ahí, dejando a Killmonger gritando furiosamente que ella es Killmonger, que es una sobreviviente, y que le mostrará cómo se ganó su nombre, haciendo de ella un verdadero fantasma. «Buena suerte con eso. Tendrás que encontrarme primero», responde mentalmente Ghost, mientras regresa a toda velocidad al castillo. Volvemos con Doom. Annihilus yace derrotado e inmóvil delante de él y de Christoph, quien, aliviado, celebra la victoria. Doom, en cambio, lo reprende. «Es orgullo lo que oigo en tu voz, Christoph. Te enorgullecen las ruinas de esta parte del castillo que ahora ensucian mi patio. O quizá el equipo que reclutaste, reducido a simples despojos», mientras utiliza su magia para incinerar el cuerpo de Annihilus. «Padre, lo siento, no era mi intención», le responde Christoph, pero Doom lo interrumpe. «No nos deshonres a ambos disculpándote por tus fracasos, Christoph. No estoy enojado, solo decepcionado». Finalmente,
Mientras se retira de ahí, agrega: Al fin de cuentas, esto es exactamente lo que esperaba de ti. Nos movemos a otro tiempo, al año 47 después de Doom. El emperador Doom se encuentra levitando entre corrientes cósmicas de energía. Christoph se le acerca y le dice con solemnidad: «Nunca esperé que llegara este día, padre». Doom, sin darse la vuelta, le responde: «Has sido inquebrantablemente leal, Christoph, y yo he protegido este reino durante casi medio siglo. Al hacerlo, he aprendido todo lo posible como hechicero supremo de la Tierra. Pero hay mucho más allá de nuestro plano de existencia». Christoph, ya un anciano, solo escucha. Doom se quita la capa y se la entrega, mientras añade: «¿Aceptará la gente de este mundo a otro gobernante? Ellos se inclinan ante Doom. Pero ya estoy más allá de esas preocupaciones terrenales. Como elijas guiarlos, depende de ti. El manto del hechicero supremo ahora es tuyo. Sé que no me decepcionarás». Y desaparece. Luego Christoph, poniéndose el manto y observando la máscara de su padre junto a él, declara: «Tienes razón, padre. El mundo necesita un hechicero supremo, y lo tendrá». Finalmente, mientras se pone la máscara, agrega: «Pero el mundo también necesita a Doom. Y traeré a Doom al mundo». Nos movemos de vuelta al presente, al nuevo laboratorio de Christoph Bernhard, en Doomstadt, días después. Christoph le da una indicación a uno de los Doombots. Doombot 71625 graba un mensaje: «Padre, cuando recibas esto, ya estaré expiando mis errores». La criatura que los Superior Avengers trajeron de su futuro era una perversa iteración de Anaelus, empeñada en destruirte. Es mi hipótesis que sus acciones en nuestra línea temporal expusieron a Anaelus a energías que alteraron su camino evolutivo. Por lo tanto, solo tengo un curso de acción: encontrar y destruir a Anaelus ahora, antes de que pueda adaptarse. Después de todo, soy el hijo de Doom, y lo probaré». Terminamos con Christoph atravesando la plataforma del tiempo, que al parecer ha logrado replicar, portando a All Black de Necrosword en una mano y a Unrejarn en la otra, decidido a acabar con la amenaza de Anaelus. ¿Creen que le den su propia serie? ¿No? Pues yo tampoco. Pero parece que el Doom que mató Killmonger en el año 128 no fue Victor, sino Christoph. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.